Muy buenas noches. El próximo día 18 Navarra podría cambiar de rumbo si prosperara la moción de censura que han presentado Bildu y Aralar, pero no va a ser así. Para ello necesitan el apoyo del Partido Socialista y su secretario general dijo anoche en esta casa que ningún ciudadano navarro entendería que el PSN apoyara a un candidato de los herederos de Herri Batasuna. Así las cosas parece que mucho no cambiará. Para entonces, para la votación, ya sabremos qué han dicho en sus declaraciones los tres imputados por las dietas de Can. Un encuentro con la juez que se produce en mitad de titulares llenos de desahucios, de manifestaciones contra los políticos y de escraches, una palabra que hemos incorporado a nuestro lenguaje y que usamos ya con demasiada frecuencia y para la que se están tomando medidas. Medidas no precisamente para ayudar a los afectados, sino para defender a quienes legislan y ejecutan. Toda una paradoja. Andalucía ha anunciado que va a expropiar a los bancos viviendas vacías. Navarra alquilará viviendas sociales para quienes lo necesiten. De todo ello debatimos esta noche en este programa que vuelve a la parrilla de Navarra Televisión. Empezamos Navarra en Abierto. El Gobierno de Navarra dice que si no prospera la moción de censura contra Yolanda Barcina que han presentado Bildu y Aralar, quedará claro que no hay alternativa al Gobierno actual. Bildu y Aralar, entre tanto, defienden la iniciativa como oportuna, no oportunista, porque no la plantean, dicen, para ocupar poder, sino para regenerar la vida política navarra. PSN, necesario para que sea aprobada, se abstendrá, dice su secretario general, que nunca podrá apoyar a un candidato de un partido heredero de Batasuna. La moción de censura presentada por Bildu y Aralar Navai contra la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, la primera en la historia de la comunidad, se debatirá el próximo 18 de abril. Es el primero de nuestros temas en la vuelta de este programa. Hoy debatimos con 4 grupos parlamentarios y así lo hemos acordado con todos. En cada programa habrá un representante de UPN, PSN y Bildu y el cuarto rotará entre Navai, Partido Popular, Izquierda, Ezquerra y Geroa. Así que vamos a saludar ya a nuestros invitados. A mi derecha, Sergio Sayas, Unión del Pueblo Navarro. Muy buenas noches. Buenas noches. A su lado, Pedro Rascón, Partido Socialista de Navarra. Buenas noches. Buenas. Mayorga Ramírez, Bildu. Muy buenas noches. Gabón. Gabón, buenas noches. Y Xavier Lasa, de Nafarroa. Muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues les voy a pedir una primera intervención valorando la situación en la que nos encontramos a poco más de una semana del debate de esa moción de censura. Sergio Sayas. Pues está claro que es una moción de censura abocada al fracaso, que lo que va a poner en evidencia es que no hay alternativa en Navarra hoy al actual gobierno y que por tanto debe servir para hacer una lectura, y es que si los grupos de la oposición no se ponen de acuerdo para cambiar a la presidenta del gobierno, que ha sido ampliamente respaldada por los ciudadanos navarros y elegida por el Parlamento de Navarra, pues lo que tienen que hacer es apoyar al gobierno, porque todos quienes estamos en el gobierno y quienes están en la oposición tenemos la obligación en un momento como este de dar solución a los problemas de los ciudadanos y de dejarnos de política de espectáculo, que es lo que es esta moción de censura. Bildu, uno de los promotores. Bueno, nosotros creemos que evidentemente lo que se ha constatado que ha fracasado ha sido la gestión y el gobierno de UPN y PSN. Y en estos momentos UPN está en un gobierno en minoría, nació un gobierno en coalición con el Partido Socialista, un gobierno que se rompió, una Unión del Pueblo Navarro que está gobernando sin los apoyos suficientes en el Parlamento de Navarra, una Unión del Pueblo Navarro que está siendo incapaz de hacer frente a los retos que tiene esta comunidad, con 56.000 parados, con una gestión de una entidad financiera como Caja Navarra actualmente desaparecida y que evidentemente en ese proceso se constatan irregularidades y abusos que hacen la situación absolutamente insostenible, y un gobierno fracasado de UPN que evidentemente incluso si en su día tuvo el apoyo del Partido Socialista y ahora no lo tiene, incluso internamente, pues bueno, es evidente la fractura que existe. Por lo tanto, estamos ante un gobierno absolutamente incapaz, y la censura no es que la haya planteado los grupos parlamentarios que estamos hoy aquí presentes, es que la sociedad ya ha censurado el gobierno de Navarra. Es evidente que la situación es absolutamente insostenible y lo que nosotros hemos puesto en marcha es el único mecanismo que existe para poder dar la voz a la ciudadanía y que se produzcan unas elecciones. Hemos trabajado. Profundizamos. De acuerdo. Vamos a mirar también al Partido Socialista porque ahora tenemos todos la vista puesta en el partido.
Bien, pues yo creo que la postura nuestra la dejó muy clara, como bien has dicho ayer, nuestro secretario general aquí en esta casa. Evidentemente, nuestro gobierno no es el de UPN. Evidentemente, el gobierno de Navarra de coalición que había en su momento se rompió, no se rompió, es decir, lo rompió una persona, la presidenta, que es la que rompió ese gobierno. Eso deja a la presidencia en una situación efectivamente delicada, porque obviamente si ella es presidenta fue con los votos del PSN y si ha roto las reglas del juego, obviamente ya no tiene la legitimidad para seguir siendo presidenta. Por tanto, como muy bien explicó ayer Roberto Jiménez, el tema está, nuestra abstención es un doble no, es un no al gobierno de UPN porque consideramos que en este momento es un gobierno que está parado, está inoperante, que no está resolviendo las cuestiones que, como bien se ha dicho aquí, plantea en este momento la ciudadanía y las cuestiones realmente importantes, pero también es un no a un gobierno que se plantea pues desde unas perspectivas exclusivamente nacionalistas que desde luego nuestro electorado, como dijo muy bien ayer nuestro secretario general, no entendería nunca. Enseguida vamos a escuchar esas declaraciones, las vamos a recuperar, pero antes escuchamos también a Xabier Lasa de Nafarroa Bai. Bueno, pues yo creo que la moción de censura es una demanda social, claramente. Llevamos 2 años no de gobierno, sino más bien de desgobierno en Navarra, ¿no? Hemos asistido pues, a un gobierno que ha sido incapaz de hacer frente a la crisis. Hoy Navarra está mucho peor que hace 2 años y además nos encontramos con recortes sociales como la única fórmula que ha sido capaz de arbitrar este gobierno, ¿no? En Navarra se está deteriorando paso a paso. Y además ya sobre este gobierno planea la sombra de la corrupción, algo muy grave y que además es una demanda social y la gente en la calle, la ciudadanía, pues lo está poniendo de manifiesto. Y en ese sentido sí quiero decir que, bueno, respondiendo un poco a lo que ha dicho Pedro, que no es una lectura de apoyar o no apoyar a los herederos de Batasuna. Lo que tiene que hacer el Partido Socialista en estos momentos es pensar si va a ser el partido que sostenga a Yolanda Barcina en el gobierno o no, porque al final lo que va a pasar es que si se mantiene Yolanda Barcina en el gobierno, la responsabilidad por los votos que se van a dar probablemente sea del Partido Socialista y eso es bastante fuerte en estos momentos. Bueno, por alusiones enseguida repartimos los turnos. Vamos a recuperar, como les decía, algunas de las declaraciones que se han producido en las últimas 24 horas. Roberto Jiménez se refirió a la moción de censura en el programa Cara a Cara anoche, anunció que PSN se iba a abstener y que se trata de una abstención a la que le otorga una lectura doble. Votaríamos doblemente no. Si pudiésemos, votaríamos no 2 veces. No a ti, Bildu, no a ti, Barcina. Por tanto, para nuestra abstención se tiene que entender como un doble no. Porque en ningún caso nadie tiene que entender que es un respaldo a la presidenta del gobierno. Y nosotros no votamos a favor de una moción de censura por una sencilla razón. Porque ¿qué ciudadano espera que el Partido Socialista vote y ponga de presidente del gobierno a un miembro de Bildu, los herederos de la antigua Herri Batasuna? Juan Carlos Longas, el candidato de Nafarroa Bai Bildu en la moción de censura, también estuvo anoche en esta casa, estuvo en nuestro informativo de noche y valoró las palabras también de Roberto Jiménez en las que aseguraba no poder apoyar a Bildu por esos motivos. Lo que diga el Partido Socialista no puedo más que respetarlo. Desde luego no comparto eso, tampoco comparto algunas de las cosas que se han dicho en relación con modelos institucionales, etcétera. La moción no se plantea en ese sentido, se plantea como una respuesta a una situación que yo creo que es de emergencia social. En ese sentido yo creo que no hay ningún problema para apoyar esta moción, porque no es de eso de lo que estamos hablando, sino de una situación en Navarra que entendemos que ya es lamentable y es de auténtica emergencia. Bueno, pues entramos ya ahora sí de lleno en el debate y les voy a pedir a los 4 parlamentarios que nos acompañan hoy que vayan pidiendo el turno. Les ruego que sean breves en sus intervenciones porque haremos realmente debate ahora que van a ser 4, que se nota ya en la fluidez en el debate. Así que, Sergio Sayas, adelante. Bueno, y pues, después Pedro Vasco. En primer lugar, me gustaría referirme a las palabras tanto del candidato en la moción de censura como del señor Jiménez. Está claro que por mucho que el candidato de la moción de censura, apoyado por los partidos nacionalistas, el señor Longas, se empeñe en decir que tras su programa no hay
una ambición nacionalista para esta comunidad, pues es innegable que todos los partidos que firman esa moción de censura tienen un proyecto para Navarra que es la de que Navarra desaparezca y conforme una comunidad distinta que es Euskal Herria. Eso es lo que defienden y ese es el proyecto que tienen para Navarra. Por tanto, yo entiendo que el Partido Socialista no se sume a ese proyecto y además cuando ese proyecto pasa por Bildu, un partido que todavía no se ha desligado ni un ápice de lo que ha sido toda la trayectoria terrorista, que ha sido la lacra que ha tenido la sociedad democrática de nuestro país a lo largo de estos años. Por tanto, comparto esa postura. Pero eso me lleva a decir también que una vez dicho esto, la solución, la situación que en este momento tiene Navarra pasa necesariamente por el diálogo y por el consenso. Y pasa por el acuerdo entre el Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro. Y yo, a diferencia de lo que ayer decía el Partido Socialista en boca del señor Jiménez de que con Barcina no se puede dialogar, yo le digo, mire, a mí no me gusta el responsable del Partido Socialista, no me gusta el señor Jiménez. Y a mí me gustaría que el líder del Partido Socialista fuera otro, pero no lo elijo yo, lo elige el Partido Socialista y por tanto le respeto. Y ese es el interlocutor con el que se tiene que sentar UPN. Y desde luego no estamos aquí hablando de amiguismos ni de si nos cae bien una persona o nos cae mal. Estamos aquí para dar solución a los ciudadanos navarros y a los 57.000 desempleados que tiene en este momento la comunidad. Y eso exige ser capaces de anteponer lo que nos une a las diferencias, en este caso personales, que pueda haber. No estamos hablando, yo creo que no estamos hablando de diferencias personales, las diferencias van mucho más allá, no son diferencias personales, hay otras cuestiones. Es cierto que la prioridad en este momento tiene que ser la situación en Navarra. Y yo comparto plenamente, y lo hemos dicho, y lo hemos reiterado, y las proposiciones que se aprobaron en el Pleno sobre el empleo, ahí están encima de la mesa. Es decir, hay unas prioridades en esta comunidad que son fundamentalmente el empleo. Los 56.000 parados, desde luego, es algo que es insoportable y que eso hay que ponerle una solución. Eso y otras cuestiones que iremos viendo, ¿no? Pero en cualquier caso no estamos hablando de una cuestión personal entre dos personas. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de alguien que tenía la confianza de su partido, que tenía la confianza de una mayoría de la Cámara, la ha dilapidado. La ha dilapidado. Nos echó del gobierno. Y quien nos echó del gobierno, Sergio, no fue UPN, fue Yolanda Barcina. Fue Yolanda Barcina. Con el absoluto respaldo de UPN. Barcina. Bien, con el respaldo que tú quieres. Yo creo que no es con el absoluto respaldo. Con el absoluto respaldo. Porque el último congreso ha sido minoría. No, mire, no he oído a nadie en los órganos directivos de UPN decir una cosa diferente. En cualquier caso, a lo que voy. La solución en este momento, bajo nuestro punto de vista, desde luego no es ni por la continuidad de la actual presidenta, que ha demostrado su incapacidad para mantener un gobierno estable y para gobernar adecuadamente esta comunidad, y que además, recuerdo, es presidenta gracias a los votos del PSN, por tanto, cuando ya no tiene nuestra confianza, debería replantearse el seguir siendo presidenta, pasa por ahí. Y desde luego no pasa por el candidato nacionalista que se está planteando con las posiciones que se plantean. Eso está claro. Por eso es decir, yo intento explicar un poco ese doble no que decía ayer Roberto Jiménez, que es un poco que define esa posición nuestra. No estamos de acuerdo con que Yolanda Barcina siga presidiendo el gobierno y no estamos de acuerdo, por razones obvias también, en que haya un presidente del gobierno de corte nacionalista de Bildu. Mayor Ramírez. Sí, evidentemente la lectura política que hacemos nosotros y que la hemos compartido con el resto de formaciones políticas que están en la oposición y que son necesarias para conseguir que haya unas elecciones, pues es dramática de la situación actual. Es decir, Navarra en estos momentos tiene imputado a su expresidente del gobierno, tiene imputado al alcalde de Pamplona, tiene imputado al exconsejero de Economía y si no está imputada la presidenta del gobierno de Navarra probablemente es por su carácter de aforado. Por lo tanto, estamos ante una crisis institucional que en cualquier lugar del mundo con trayectoria democrática, pues evidentemente implicaría una convocatoria de nuevas elecciones. Es decir, en Navarra, desgraciadamente, son 5 los presidentes que han estado imputados por casos vinculados a la corrupción. Y eso no debe de hacer que nos acostumbremos y, por lo tanto, no puede pasarse en una democracia eso por alto. Por eso, desde Euskal Herria Bildu, y constatando la situación de emergencia social por el fracaso en materia de empleo, en materia sanitaria, en materia de inversiones, de circuitos, etcétera, y la situación económica, creemos que es hora de devolver la palabra a la ciudadanía. Y por eso anunciamos una moción de censura en la que dijimos, el primer punto
con claridad que el candidato no era para nosotros lo importante y de hecho hubo una oferta tanto a Izquierda Esquerra como a Geroa Bai como al Partido Socialista de Navarra para hablar del candidato, porque aquí lo que estamos hablando no es de colocar un presidente ni hacer un cambio de cromos y dónde estaba Yolanda Barcina poner a otros, no, lo que estamos haciendo es articular el único mecanismo posible para poner en marcha unas elecciones anticipadas y que la ciudadanía pueda opinar sobre la actual situación. Y por ello, el objetivo fundamental de esta moción de censura no es poner un candidato como argumenta el Partido Socialista de Navarra, sino es posibilitar que la ciudadanía pueda decidir y pueda en unas elecciones anticipadas decir quién quiere que le represente. Y evidentemente nosotros constatamos que este principio está absolutamente presente en el conjunto de bases de las personas, de los ciudadanos que votan, que han votado a Bildu, que han votado a Nafarroa Bai, que han votado a Geroa Bai, que han votado a Izquierda Esquerra y que han votado al Partido Socialista de Navarra. Esas mismas bases, sus representantes, votamos pidiendo la dimisión de Yolanda Barcina. Y el único mecanismo que existe en el Parlamento para hacer frente a esa situación es la moción de censura. Y por ello nosotros insistimos, hasta el día de la votación, hasta el día y el momento de la votación, vamos a trabajar para que aquello que la ciudadanía mayoritariamente y las bases de aquellos a los que representamos se sustancie. Sabemos que UPN ciertamente está en una situación complicada. De hecho, pues vemos cómo si no es una esta cuestión situación de pues es le ha que ustedes se costado arrogan la voz reaccionar. de los ciudadanos y se olvidan a renglón seguido de que la presidenta Barcina ha sido elegida con el doble de votos que el siguiente partido, con lo cual, a ver de qué ciudadanos están arrojando ustedes Señor la voz, Sayas, porque para ¿me empezar, permite una la pregunta? señora Barcina representa 10 u 11 parlamentarios más que usted, En estos con momentos lo cual sí, significa en estos que tiene momentos sí. muchísimo más apoyo En en la estos sociedad momentos que el sí, que pero una representa pregunta. usted. ¿En qué caso debe articularse una convocatoria de elecciones anticipadas? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿No es suficiente con tener toda la plana Oiga, mayor pero de que es que UPN esto es muy imputada? fácil, ¿No mire, es suficiente si con ustedes creen constatar que el tienen que- fracaso en mira, que es que materia esto es muy de fácil. empleo? ¿No es Esto es muy suficiente fácil. con que el Y ahora Parlamento por hablaremos mayoría también- y ahora hablaremos también de las le imputaciones, haya... que tenemos mucho que decir en no eso. será, Bueno, será pues por vamos- mayoría pedido la dimisión. Enseguida hablamos ¿Cuándo? de ello. Vamos a darle el ¿Cuándo? turno a Xavier Lasa y entramos ya... Sí quisiera decir que precisamente lo que ocurre es que esta moción de censura se articula primero porque hay un acuerdo y estamos en ese sentido, pensamos lo mismo todos los partidos de izquierdas que estamos en la oposición, que está agotado el gobierno de Yolanda Barcina. Y además que ya no sirve para dar solución a los problemas que tiene Navarra. En eso hay unanimidad entre la oposición de izquierda, ¿no? ¿Cuál es el paso siguiente a dar? Evidentemente Yolanda Barcina no va a dimitir, entre otras cosas porque perdería su calidad de aforada y vamos a ver lo que pueda pasar después, ¿no? Pero evidentemente no va a dimitir. Tendremos que tomar nosotros cartas en el asunto y hacer una proposición. En ese sentido es cuando llega la moción de censura. Una moción de censura en la que nosotros no planteamos en ningún momento ningún programa. No planteamos un programa. No planteamos tampoco un candidato con un perfil determinado. Es más, el candidato Juan Carlos Longas es una persona independiente que no milita en ningún partido y precisamente por eso se ha puesto. Y antes se dio la oportunidad a otros partidos de que propusieran un candidato si así lo querían, dentro de los que podían apoyar la moción de censura. Y lo que pedimos es simplemente que ese nuevo candidato convoque nuevas elecciones para dar la voz a la ciudadanía, porque lo que ocurre ahora en Navarra no tiene nada que ver con lo que ocurría hace 2 años. Y hay que volver a votar y hay que volver a dar la voz a la ciudadanía. Eso es lo que le planteamos al Partido Socialista. Y creemos que si el Partido Socialista, que como ha dicho Pedro, se arrepiente de haber dado ese voto a favor en la investidura de Yolanda Barcina hace 2 años, que no convierta la moción de censura, sí, que no convierta la... Que ya no lo tiene, por tanto, para ser presidenta ya no tiene nuestro voto. Bueno, en su momento, con el bien. acuerdo que había, es decir, lo hicimos muy conscientemente. Bien, pues- no nos equivocamos en su momento. Bien, pues lo que yo Vista quiero la decir es trayectoria ha pasado otra cosa. que ahora, en estos momentos, con la situación en la que estamos, que el Partido Socialista no convierta la moción de censura en una ceremonia de investidura por los 2 años que restan para Yolanda Barcina, porque lo tiene en su mano. Y está en su mano que eso no sea así. Bueno, yo alguna cosa sí que quería decir. En primer lugar, que claro, vamos a ver, el gobierno no quiere unas elecciones. Y no quiere unas elecciones porque entendemos desde UPN que eso en este momento es malo para Navarra. Pero la oposición tampoco quiere unas elecciones. Porque si la oposición no lo quiere Ya lo he usted dicho, ya lo he y dicho. usted, pero el conjunto de la oposición no. Porque si el conjunto de la oposición quisiera unas elecciones, ahí tiene
la posibilidad de plantear una moción de censura solamente al efecto de convocar Eso es lo que unas está, eso es elecciones, lo que- pero no es algo compartido por todos los partidos, puesto que esta moción de censura no va a salir adelante. Con lo cual, si no se ponen ustedes de acuerdo para cambiar a la presidenta del gobierno, Queda tiempo. ni se ponen de acuerdo Queda tiempo. para hacer unas elecciones anticipadas, dejen gobernar a UPN, porque hay que solucionar los problemas de los ciudadanos. Y por tanto, en lugar de estar en el boicot permanente a las instituciones de Navarra, que es donde ustedes están, avénganse a llegar a acuerdos y a sacar adelante esta comunidad. Algunos y en no segundo estamos lugar, en ese una boicot, cosa- Sergio. me estoy Algunos no refiriendo a están. ellos, yo no me Pues estoy eso. refiriendo Y sin al embargo boicot del no Partido apoyamos. Socialista. Y sin embargo no Pero apoyamos a el la Partido presidenta. Socialista, ahora mismo, que ha tenido durante muchos años una labor de gran responsabilidad para sacar adelante esta comunidad, no está hoy en esa labor. El No está en el Partido boicot, Socialista pero no está en esa siempre labor. ha estado en labor de responsabilidad. Pues no se y ve lo en va a los seguir. debates parlamentarios. No, a ver, ojo, que la Básicamente, responsabilidad mire, le voy no a es poner- decir amén a todo. No, cuidado. fíjese dónde La está la responsabilidad responsabilidad. no es Se lo decir amén le a voy a todo. poner un ejemplo muy Claro. claro de dónde está la responsabilidad. La responsabilidad está en, por ejemplo, cuando uno es gobierno y saca adelante unos temas, al día siguiente es oposición y está en contra de esos temas que apoyaban el gobierno. Eso no es una La actitud realidad- responsable la y realidad eso es una actitud que ha tenido No, no, el no, Partido Socialista. la actitud que ha tenido, y si quieres recordamos cómo se rompió el gobierno, cómo No, que Yolanda nos Bárcena... acordamos todos Pues perfectamente. eso, claro, podemos recordarlo. Me gustaría, ¿Quién traicionó a quién? Me gustaría, escuchándoles, dejar dos preguntas. Una, Mayorga Ramírez le decía, aún hay tiempo ¿para qué? ¿Con qué esperanza? Y usted sonreía cuando se lo ha dicho. Bueno, es que yo estoy absolutamente convencido, porque es lo que constato, que se da una distancia entre las estrategias quizás pues que se gestan en determinadas sedes de partidos y lo que está pasando en la calle. Yo lo que veo en la calle es la indignación y la convicción de que estamos ante una emergencia y una urgencia social por la que se debe regenerar las instituciones. Estoy absolutamente convencido de que es compartida por las bases del Partido Socialista, por las bases de Izquierda Esquerra, las de Geroa, las de Bildu, y entiendo que la negativa que hasta el momento desde el Partido Socialista ha mostrado para tener esa posición de abstención es absolutamente rebatible en la medida en que el objetivo fundamental es convocar unas nuevas elecciones para que aquellos que han boicoteado la viabilidad de Navarra, que es UPN, no tengan la capacidad de gestión que en estos momentos nos está llevando al abismo. Pero aún hay tiempo ¿para qué? Hay ¿Y por qué se lo decía el señor Rascón? Hay Para tiempo convencer al Partido Socialista. para convencer al Partido Socialista. ¿Están convencidos de que les van a convencer? Que lo diga Yo Pedro. creo que no. Yo creo que no, o no. Yo creo que no nos van a convencer. No, yo no soy tajante nunca. A ver, yo que soy gallego de nacimiento, me suele notar mucho esto. Y entonces muchas veces no se sabe si subo o bajo. Pero está claro que yo no voy a ser tajante en nada, ni en esto ni en ninguna otra cuestión. Hoy por hoy es inviable, es imposible. No se dan las condiciones por parte, sobre todo fundamentalmente de Bildu, para que el Partido Socialista firme un acuerdo con Bildu. Y eso es así. Yo no creo es que firmar pase lo que ningún pase en la moción de censura que se va a debatir el próximo jueves, el día 18, lo que sí estamos es ante el comienzo de un cambio real en Navarra. Yo creo que es el primer paso, esta moción de censura va a ser el primer paso para acabar con casi 20 años de poder centrado en la derecha, de unas formas de hacer políticas que les ha ido muy bien cuando había un ambiente propicio y cuando el viento soplaba a favor a nivel económico, cuando la especulación estaba en su auge, pero que cuando ha llegado las dificultades se ha demostrado incapaz. Es más, en algunos momentos casi hemos visto cómo se aprovechaban esas circunstancias de crisis para el aprovechamiento personal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tiempo acabado, será una semana, serán unos meses o incluso serán 2 años. Pero estamos convencidos de que el cambio llega a Navarra y nosotros somos una opción clara que lo puede liderar y lo puede llevar a cabo. Yo creo que el cambio llegue a Navarra dependerá de los ciudadanos. Bueno, pues y evidentemente, eso es. Aquellos en los que no hoy confían en pedirles el voto, en que muestren su voto, porque prefieren No, que es que ganar nosotros se lo tiempo. pedimos hace 2 años y se lo volveremos a pedir dentro de 2 años, Vale, que es cuando entonces, toca. Es que ¿cuándo nosotros toca hacer consideramos elecciones que no se anticipadas? puede estar en una elección permanente cada año, permanente porque no, eso dificulta cuando la la estabilidad de presidenta nuestra está comunidad. imputada Y le por vuelvo a casos de repetir, no, cohecho. mire, de ese tema tengo yo muchas ganas de hablar Hable. con usted, porque que usted tenga la vergüenza de hablar de imputaciones a personas de UPN que ni tan siquiera tienen ningún cargo formal, cuando su partido tiene
imputados en un montón de instituciones, que se han sentado en los tribunales por pertenencia a banda ETA, por formar parte de estrategias terroristas, y no ha dimitido ni uno solo, y encima han ido ustedes a acompañarles a los tribunales. Hombre, un poco de vergüenza deberían tener, por lo menos hablar de esto, tiene que tener un poco de vergüenza y un poco menos de tratar de dar lecciones a nadie. El que tiene que tener vergüenza es aquel que anuncia en una asamblea todo imputado en UPN por casos de corrupción, inmediatamente será cesado y al día siguiente... hoy por un caso de corrupción en UPN con una acusación formal de un delito de corrupción? ¿Por qué están imputados Miguel Sanz? ¿Está imputado Miguel Sanz por un delito de ¿Por qué corrupción? está prevaricación y cohecho? Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Eso lo pone en la imputación, en la citación a declarar? Hombre, tiene usted una excusa bastante difícil y un argumento bastante difícil de defender. Todo el mundo en esta comunidad sabe que el motivo por el cual están imputados no tiene que ver con un ejercicio transparente de la gestión pública. Es que hoy lo que está haciendo la juez no es imputarles un delito, sino llamarles a declarar. Y una vez que declaren, veremos qué pasa, que estamos en una fase muy inicial de este proceso. ¿Están imputados o no pero están desde imputados, luego Sergio Sayas, están imputados para ser llamados a declarar. Pero desde luego no están nada que ver con los imputados que tiene su partido. La imputación conlleva sospecha de delito. delito. Señor Sayas, la imputación conlleva sospecha de delito por parte de la juez. Y eso es un término jurídico. Bueno, en cualquier caso, la semana que viene sabremos cómo acaba esta historia, que en principio todo apunta a que será una moción de censura que no saldrá adelante. ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Más preocupaciones en la calle? Pues ahora mismo, sobre todo, los desahucios. Nuevos casos de desahucio también en Navarra que abordamos a la vuelta de publicidad. Seguimos en Navarra en abierto en la noche de los miércoles a partir de las 10. Ha vuelto este programa a nuestra parrilla y les esperamos cada miércoles a esta hora de la noche. Estamos encima de la mesa analizando algunos de los problemas de los que todos hablamos en el día a día, en los que los medios de comunicación nos toca también informar, como son los desahucios. Historias que están tocando también de lleno a muchas familias navarras que ven cómo un día los bancos deciden sacarles de la que ha sido su casa durante los últimos años y que con tanto esfuerzo han ido pagando mes a mes. La realidad ahora es que muchos ciudadanos no pueden hacer nada. Hay instituciones que han empezado a tomar medidas y otras que han dejado la propuesta encima de la mesa. Les voy a pedir a los 4 grupos parlamentarios que hoy nos están acompañando una primera valoración, Pedro Rascón, sobre los desahucios, algo de lo que empezamos a hablar un día. De hecho, vino en 2 casos de la mano de suicidios, de situaciones desesperadas que se llevaron por delante familias, y un problema que sigue sin tener solución. Está claro que estamos ante un problema que hay que resolver. Es decir, habría muchas cosas para decir sobre el tema, pero lo que está claro es que si partimos de lo que es uno de los derechos constitucionales que hay en este país, que es el derecho a una vivienda digna, tal y como está recogido en la Constitución, pues habría que buscarle una solución efectivamente a esto. Estamos hablando de que lo que tenemos es una ley hipotecaria que data de 1800 no sé cuántos, es decir, muy pasada de... Bueno, y estamos hablando de que las entidades financieras en este país son todopoderosas y además de ser todopoderosas, bueno, pues han hecho un poco de su capa un sayo, colocando cláusulas abusivas y haciendo una serie de actuaciones que ya nos han dicho desde Europa que no están bien. Es evidente que en todos estos años, desde que se promulgó aquella ley hipotecaria, hemos fallado todos. Todos los que hemos estado en el gobierno de la nación hemos fallado, eso está claro, es evidente. No hemos sabido poner una solución y un coto a este problema. Bien, pues hoy está claro que hay que poner un coto a este problema, hay que buscar soluciones y hay que, no podemos permitir que la gente se quede en la calle como se está quedando, no podemos permitir que los bancos, que en buena parte están siendo refinanciados con capital de todos, sigan obteniendo beneficios, porque siguen obteniendo beneficios a costa de todas estas cuestiones y por tanto a esto hay que ponerle una solución. Andalucía anunció ayer que iba a expropiar viviendas a los bancos para impedir desahucios. Hemos leído, Xavier Lasa, en prensa que la Junta iba a multar con 9.000 euros las viviendas vacías de las entidades financieras. ¿Cómo ve Nafarroa Bay esta medida que ha tomado la Junta de Andalucía?
Pues nosotros la saludamos con todo nuestro beneplácito, por supuesto. Nos parece que es de sentido común que habiendo personas que se están quedando en la calle, expulsadas o lanzadas, como se dice jurídicamente, de sus viviendas, y habiendo al mismo tiempo viviendas desocupadas, que además han sido obtenidas gracias, en muchos casos, a prácticas abusivas, de cláusulas abusivas que proponían los bancos, es de sentido común que se dediquen esas casas que están libres a dar vivienda o a dar capacidad de vivir en ellas a las personas que están fuera. Entonces, en ese sentido la saludamos. Y lo que creemos es que también en Navarra se debería tomar ejemplo. Y creemos que habría que implementar medidas de ese tipo por parte del Gobierno de Navarra y por parte del Parlamento para que toda la vivienda vacía que hay en Navarra, muchas veces, en muchos casos en poder de los propios bancos, sea por lo menos expropiadas en el uso temporalmente para esas personas que están hoy en la calle y necesitadas de una vivienda. Es de sentido común y además de justicia social. Sergio Sayas. Bueno, pues en primer lugar yo creo que está claro que hay hoy muchas familias en nuestro país que están viviendo una situación dramática y el desahucio es una cara de esa realidad. Es una cara además doblemente amarga porque bueno, pues son familias que han perdido en muchos casos sus condiciones laborales, su trabajo y encima ahora se enfrentan a tener que hacer frente a una hipoteca. Y está claro también, y lo decía el señor Rascón, que la sociedad española como sociedad ha ayudado a la banca y que por tanto es justo pedir que la banca ayude en este momento a quien lo está pasando mal. Eso es una de las patas sobre las que se sustenta este asunto y otra de las patas que también es necesario velar es el tema de la seguridad jurídica. Evidentemente vivimos en un Estado de Derecho y es necesario garantizar esa pata también. En el caso de Navarra, que tiene un índice menor de desahucios que el conjunto de España, yo creo que lo que está haciendo el Gobierno va en la buena dirección. En primer lugar, se ha creado la Oficina de los Desahucios, que ha conseguido frenar decenas de desahucios en nuestra comunidad. Todo el tema de las viviendas para alquiler es una buena propuesta y en ese sentido es en la que tenemos que seguir trabajando para poder dar solución a este tema, que sin duda es un tema dramático. Mayor Garamíguez. Sí, al hilo un poco por complementar lo que decía el Partido Socialista, estamos ante la transgresión de dos derechos. Es decir, en estos momentos se está conculcando, se está impidiendo que se ejerza el derecho a una vivienda porque tampoco se respeta el derecho a al trabajo, que también tiene todo ciudadano y toda ciudadana. Y evidentemente al no disponer de recursos para poder sostener los compromisos dimanados de la firma de una hipoteca, pues vemos cómo las actitudes de muchos bancos, no todos, porque yo sí que diferenciaría las prácticas bancarias de lo que son los trabajadores de los bancos, que evidentemente pues hacen lo que pueden, pero evidentemente se crea, después de una transgresión de dos derechos, una situación por la cual la situación es absolutamente surrealista. Hay viviendas y hay personas desahuciadas, porque viviendas hay, vacías. Por lo tanto, el Gobierno de Navarra y las instituciones lo que tienen que adoptar es medidas audaces e inmediatas para paliar todas las consecuencias que ha tenido esta errónea planificación en materia de vivienda a lo largo de los años. Lo decía hoy el propio defensor del pueblo de Navarra en una comisión parlamentaria. Hay medidas e iniciativas que desde Navarra podríamos haber tomado en materia de, por ejemplo, dación en pago, porque también está el drama de aquellas personas que además son desahuciadas, no les vale con dar en depósito su vivienda para saldar toda la deuda, sino que además siguen endeudadas para toda su vida. Por lo tanto, todo eso se debe corregir inmediatamente y también analizar cómo hemos llegado hasta aquí, porque evidentemente la política de la derecha de mitades de los años 90, que impulsó un crecimiento del sector de la construcción que doblaba al índice del peso de la economía con el resto de estados de Europa, se ha constatado una auténtica irresponsabilidad y por lo tanto también se deben tomar medidas para cambiar el modelo de vivienda, apostar por un mayor peso del alquiler de la vivienda, un alquiler social gestionado por parte de las administraciones públicas, tal como hacen en Austria y tal como hacen en muchos países europeos, por poner un ejemplo, y eso pues, tiene que ir a medio plazo porque va a costar más, pero las medidas a corto tienen que ser inmediatas. Enseguida les voy a preguntar a los cuatro por dónde poner el punto de mira, es decir, en las viviendas vacías, que por ejemplo en Pamplona hay un número cercano a las 15.000, o las viviendas, como ha hecho Andalucía, las viviendas
que están en propiedad de los bancos. En cualquier caso, el Gobierno de Navarra hoy ha sido preguntado, su consejero portavoz defiende la eficacia de sus medidas ante los desahucios y no se plantea imitar la medida del Gobierno andaluz de expropiar temporalmente a las entidades financieras viviendas en riesgo de desahucio. El Ejecutivo Foral cree que las medidas adoptadas en Navarra contra los desahucios son más eficaces que las propuestas andaluzas. Es un plan que contempla medidas en principio mucho más eficaces que algunas de las que estamos conociendo que están aplicando otras comunidades autónomas y otras administraciones. El plan del Gobierno, como bien se conoce, corresponde por un lado asesorar a las personas afectadas para evitar los desahucios. Medidas tales como el destinar algunas de las viviendas propiedad del Gobierno de Navarra a través de Vinsa, destinarlas a alquileres sociales pues, para estas personas afectadas. Cualquiera de esas medidas llevan aparejada una eficacia directa e inmediata. Bueno, pues dejaba yo encima de la mesa en dónde poner el foco, si en todo tipo de vivienda vacía o en las viviendas que son ahora mismo propiedad de los bancos. ¿Sabes? Hombre, pues es que yo creo que en este tema se pueden pensar soluciones. Algunas soluciones son más factibles, en mi opinión, que otras. Yo no soy experto jurista ni mucho menos, pero entiendo que hay algunas, el tema de Andalucía, por ejemplo, yo no sé qué encaje legal va a tener desde el punto de vista que vivimos en una sociedad donde la expropiación está perfectamente reglada y donde hay una garantía a la propiedad privada que no es tan fácil que el Gobierno actúe como si esto fuera una república bananera donde el Gobierno coge y dice ahora esto es mío. Evidentemente eso tiene unas garantías y una cosa es la facilidad con la que se hace un discurso político y otra con la que se pueden implantar alguna serie de medidas. Yo comparto, porque además lo está haciendo también el Gobierno de Navarra, que una cosa diferente es ese parque de viviendas que hoy pertenecen al parque público de viviendas que se pongan a disposición en este momento para solucionar un problema como este. Eso es una medida que puede tomar el Gobierno porque está hablando de viviendas que tienen carácter público. ¿Sabes, Lasa? Yo creo que, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta la cuestión de los bancos, ¿no? O sea, los bancos se han hecho con un número importante de viviendas, muchas de ellas, según ha dicho hace poco el Tribunal de Luxemburgo, adquiridas por poner en sus hipotecas unas condiciones que se escapaban a lo que es que eran abusivas, se mire por donde se mire, y se tiene que corregir esa normativa. Es decir, hay que controlar mucho más a los bancos. Aquí la legislación es absolutamente liberalizadora en lo que es la política financiera y por eso estamos donde estamos, porque se les ha dejado a los bancos hacer lo que han querido sin ningún control y de aquellos barros vienen estos lodos, ¿no? Eso por un lado. En ese sentido, también, fíjese, el Gobierno español ha creado un banco malo que es comprar a los bancos aquellos pisos que no puede vender y que se ha quedado con ellos, ¿eh? Fíjese, se los está comprando. Lo que tendría que hacer no es comprárselo, es expropiárselos, por lo menos en uso, mientras no los venda, y dárselos a las personas que lo necesitan. Eso yo creo que es, sin duda, la primera fuente de la que se debe surtir una política de vivienda. Hay vivienda vacía y además adquirida de forma injusta por sus propietarios, que se ponga a disposición de eso. Y luego una nueva política de vivienda, que eso sí lo puede hacer el Gobierno de Navarra, porque se ha dicho las medidas que ha tomado el Gobierno de Navarra. Bien, hoy ha estado el defensor del pueblo en el Parlamento y ha dado datos y ha dicho que con las políticas de mediación del Gobierno de Navarra se han conseguido evitar 36 desahucios en un año. 36 desahucios y estamos hablando de 1.200 en 4 años. Fíjese lo que ha conseguido hasta ahora la política del Gobierno de Navarra. Es irrisoria, en realidad. Lo que tiene que hacer es un cambio drástico. Fomentar el alquiler social, dar ayudas a los jóvenes para que se emancipen y plantear que las viviendas se utilicen precisamente para aquellos que más lo necesitan. Sí, a ver, yo por dar un poco algún dato, es decir, aquí hemos hablado de entre 15 y 20.000 viviendas que puede haber en Navarra en este momento desocupadas y tal. En Andalucía estamos hablando de en torno a 1 millón de viviendas, de las cuales más de la mitad pertenecen a los bancos. Son de esas viviendas que están vacías porque se han producido desahucios o por lo que sea. Entonces, nos parece... No podemos compararlo. Ya, pero nada, quiero decir... Ese dato es solo de Pamplona. Hablando de la dimensión del problema. El problema, desde luego, es grueso. Hay también, quizás, una serie de usos sociales o de costumbres. Yo ahora estaba pensando, ahora que os oía hablar, y estaba pensando, mis padres jamás tuvieron una vivienda. Yo en mi infancia, en mi juventud, siempre he vivido de alquiler.
padre en su momento pues se tenía que trasladar de un sitio a otro y siempre hemos vivido de alquiler y no pasaba nada. Ahora parece que si no tienes una vivienda propia ya no puedes formar tu familia ni hacer nada. Yo creo que ahí también tiene que producirse un cambio. Pero en cualquier caso, el problema de fondo, como ya se ha dicho bien, ha sido generado por una política abusiva de las entidades financieras, claramente abusiva, que probablemente contravenga también, no lo he estudiado, pero probablemente contravenga también la propia ley de los consumidores de este país. Probablemente la contravenga. Hay que acabar con esas prácticas abusivas. Hay que acabar con la letra pequeña. O sea, esto yo creo que lo entiende todo el mundo. La letra pequeña, que es aquello que no lee nadie, es donde vienen todas estas cosas. Con todo eso hay que acabar. Hay que hacer una política mucho más transparente y hay que hacer que todas estas cuestiones, y que cuando tú vas a comprar un bien, y la vivienda es el bien más caro que tú puedes comprar en tu vida, y que puede además dejarte hipotecado para toda ella e incluso a tus hijos, porque ahora tal y como están las cosas, hasta tus hijos se pueden ver hipotecados si decides comprar una vivienda, eso tiene que tener unas condiciones, unas garantías y una transparencia, pero vamos, fundamental. La letra pequeña de lo que está pasando además en Andalucía es lo que no conocemos hasta mañana que se publica en el boletín. Mayro Garramírez. Sí, yo creo que estamos ante una auténtica tragedia y drama, ¿no? que efectivamente pues constata el fracaso de un modelo institucional de sociedad o de decisiones políticas, porque es absolutamente dramático que una sociedad permita que haya gente que sea desahuciada y se quede sin vivienda y vaya a la calle, y va a utilizar entre tanto pues un término coloquial cacofónico, ¿no? A la calle. Y por lo tanto, habiendo viviendas, habiendo sido ayudados los bancos de una manera absolutamente grosera desde mi punto de vista ante las necesidades sociales con la que han financiado esos ingresos o esa financiación a los bancos, lo menos que se le puede pedir a las entidades bancarias que han sido financiadas con el dinero de todo ciudadano y ciudadana. Y que siguen teniendo beneficios. Y que siguen teniendo beneficios. Sí, sí, pero es que el que no ha generado la crisis, que es el trabajador, que se queda también en la calle y de repente se ve sin vivienda, resulta que con sus impuestos ha pagado y ha financiado a los bancos y todos sus pufos. Y lo menos que se le puede exigir a esas entidades es que los pisos que tienen en su propiedad los pongan a disposición de las personas que están pasando este trance tan absolutamente dramático. Y por lo tanto, el que a día de hoy todavía haya personas que están que hayan sido desahuciadas y estén en la calle, es un drama que requiere de iniciativas absolutamente audaces. Decía, claro, apelaba Sergio Sayas al concepto de seguridad jurídica, ¿no? Es decir, cuidado, es que cuestiones que se sostienen en la dialéctica política, luego al llevarlas a cabo, pero es que estamos hablando de que las entidades financieras han tenido una ayuda expresa de las instituciones públicas. Lo he dicho yo también. Por eso, y en ese mismo contrato y por mor de ese convenio, en todo caso, es perfectamente exigible el que pongan a disposición, no sabemos si en propiedad, en cesión, en usufructo o la fórmula que sea necesaria, porque a día de hoy no es justificable que haya una sola familia en la calle. Yo, si me permites muy brevemente, Sí, por aquello de la seguridad jurídica y de la letra pequeña que decías del decreto de Andalucía, que yo la tengo aquí, la letra pequeña, si la queréis os la cuento un poco, pero no voy a hacerlo. Pero en cualquier caso, Pues por aquello de porque todavía no se ha publicado. por aquello de quién gobierna en Andalucía, ya le entiendo. por aquello de lo de la seguridad jurídica, lo que se está planteando es evidentemente una una expropiación temporal. Es decir, la propiedad nunca va a dejar de ser de quien es el dueño, pero el uso temporal durante un periodo máximo de 3 años es lo que se va a expropiar. Es decir, que ahí no se pierde la garantía jurídica de la propiedad real. Por decir, esto se ha estudiado, no se ha hecho así a la ligera, y seguro que la letra pequeña convence. Bueno, veo que en este tema hay más cosas que les unen que les separan, así que estamos en la buena dirección, que muchos de los espectadores lo que están reclamando y lo que reclamamos todos desde hace mucho tiempo es acuerdos para sacar adelante y resolver los problemas que tenemos. ¿Qué les parecen a ustedes los escraches? ¿Qué les parecen las manifestaciones que se están llevando a cabo en casa, en los domicilios particulares de los políticos? Brevemente, Xavier. Pues vamos a ver, yo creo que no nos tenemos que, en este caso, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Vamos a ver, el verdadero problema no son los escraches, el verdadero problema son los desahucios. El verdadero problema es que hay familias que están un día en su casa, llega la policía, con una maza les rompe la puerta, les saca y les pone en la calle. Y eso
sin haber cometido ningún delito, sino simplemente por haberse quedado en el paro y no poder hacer frente a una hipoteca abusiva que contrajeron en su día. Ese es el verdadero drama. Sí, y eso yo es le lo pregunto denunciable. por el escrache. Y luego nos encontramos con que esas personas se han organizado, no tienen medios. Pues no sé, un escrache, por ejemplo, es lo que hacen los paparazzis a determinadas personas, actores o determinadas cantantes. No se les grita, no se les recrimina, pero como tienen unos medios económicos muy fuertes, pues lo pueden hacer y controlan además los medios de comunicación. Estas personas no tienen prácticamente ningún altavoz para dejarse. O sea, ¿usted los justifica? A ver, yo justifico que a las personas que somos cargos públicos se nos, de forma siempre no delictiva, por supuesto, y respetando siempre la integridad de la persona, eso por supuesto, que se nos diga cuando estamos cometiendo una injusticia con nuestro voto, que lo estamos haciendo, me parece que lo tenemos que soportar. En los sitios públicos. Ya no estoy tan de acuerdo, en que vayan al domicilio. No, yo hablo de del domicilio, de la casa. Lo del domicilio particular. ya me parece más cuestionable. Me parece más cuestionable no por el hecho de criticar al político en sí, sino porque ahí vive una familia y porque hay otras personas terceras que no tienen ninguna culpa ni nada que ver, ¿no? Eso yo creo que es casi, más que todo. Yo sé que siempre lo hacen con todo el respeto y no ha habido ninguna denuncia contra ninguna persona, ni hay nadie en la cárcel por haber hecho un escrache. Sí, pero ya hoy el Ministerio del Interior ha decidido no permitirlos a una distancia mínima de 300 metros. Yo creo que esta es una estrategia que lo que busca en este momento es más una provocación momentánea y que va a pasar. Yo creo que esto es inaceptable. O sea, vamos a ver, una cosa es el derecho, que además es democrático y es sano, a quejarse de aquellas decisiones que se toman en las instituciones y que tomamos los políticos con las que no se está de acuerdo. Faltaría más, vivimos en una democracia y eso es sano que ocurra y debe ocurrir, y que se esté en las sedes de los partidos, que se esté en las instituciones públicas manifestándose perfectamente. Una cosa es eso y otra cosa es el domicilio de las personas que tienen responsabilidades públicas. Y eso no es aceptable, porque no se puede violar de esa manera la intimidad de esa persona y hacer partícipe también a la familia o a los vecinos, que muchas veces no son solo la familia, sino otros vecinos que viven en el mismo bloque que vive esa persona, vamos a ver, yo creo que son dos realidades distintas. Una cosa es el derecho a manifestación y otra cosa es ya cruzar la línea que no se debe cruzar, de ir a la casa de quien tiene una responsabilidad pública. Yo creo que eso no es aceptable. Enseguida Mayorga Ramírez y Pedro Ascón, pero antes vamos a escuchar las declaraciones que ha realizado hoy el parlamentario del Partido Popular, Eloy Villanueva, sobre la manifestación que se produjo ayer por la tarde en la sede del PP de Pamplona. Nosotros respetamos a todo aquel que quiere manifestarse libremente y tal y como viene recogido en la ley, pero sí tengo que decir que no vamos a tolerar ninguna práctica que exceda lo que marca la ley y desde luego no vamos a tolerar los acosos que se están sucediendo contra personas y contra familias de cargos públicos del Partido Popular en este país. Yo creo que además han ocurrido ya algunos hechos graves. Frente a una sede vacía y custodiada, decenas de personas se concentraban para exigir al PP que se paralicen los desahucios y se apruebe en el Congreso la iniciativa legislativa popular. Creo que sabemos nosotros bastante más de la ILP y del tema de los desahucios que muchos de nuestros diputados que dicen representarnos. No han aceptado venir, prácticamente ninguno. Algunos de otros partidos que no son el PP y UPN sí que se han pasado por nuestras asambleas y se lo agradecemos, pero de UPN y del PP nadie ha querido pasar. Entonces, simplemente estamos aquí. Como ellos no quieren venir, pues vamos a venir nosotros aquí a contárselo y vendremos todas las veces que sea necesario. Un escrache pacífico frente a la sede de los populares que sirvió para poner voz y cara a las historias personales de quienes atraviesan esta situación. Y soluciono un poco el tema mío que tengo, que me quedo con 2 hijos y la familia en la calle y una deuda de 165.000 euros. Siento rabia por ver cómo con mis impuestos se salvan bancos y se dejan morir personas. Un escrache sin acudir a viviendas particulares de políticos, pero dirigido a personas concretas, en este caso al diputado José Cruz Pérez Lapazarán y al senador José Ignacio Palacios. Protestas que se repitieron en las sedes populares de varias ciudades españolas. Bueno, pues eso es lo que ocurría en la tarde de ayer en la avenida Carlos III. Mayorga Ramírez.
Bueno, pues me parecen muy significativas las palabras del representante del Partido Popular, ¿no? Que mientras dice no va a tolerar ningún tipo de manifestación de estas características, pues sigue tolerando desahucios y tiene en su mano el poder poner soluciones. Hay una iniciativa legislativa popular con más de 1 millón de firmas y se detecta pues una absoluta actitud timorata por parte del Partido Popular, que si bien actúa con rapidez para reprimir la manifestación de un problema, de un drama como el que hemos podido ver que estaban exponiendo ciudadanos y ciudadanas, pues incluso llega a recurrir al tan manido discurso del todo es ETA, que sirve para esto y para muchas otras cosas a día de hoy también, y que es absolutamente falso. Hay un problema social, un drama, y evidentemente nos parece que la respuesta ciudadana que se está dando y la movilización lo que persigue es justicia, algún derecho que les corresponde, y nos parece que incluso habría que caracterizarla de ejemplar ante la indignación personal y social que existe ante este problema. Y terminamos, Pedro Rascón, muy brevemente. Yo creo que la posición ha quedado muy clara con respecto al tema que nos ocupa. El tema de estas manifestaciones, yo creo que esta manifestación que hemos visto no es una manifestación violenta, ni es una manifestación de acoso, ni es nada. Otra cosa sí sería reprochable, es decir, esto que se ha hablado aquí, de que vengan a tu casa, de que ya sean tus hijos, sea tu familia, sea tal. Bueno, pues yo creo que no, cada cosa tiene su espacio y cada protesta tiene su espacio, siendo muy lícita la protesta, que yo creo que lo es, y en este caso aún más, porque efectivamente estamos hablando de un drama humano importantísimo. Yo creo que también hay líneas que no se pueden pasar. Todo lo que sea crítica política, de acuerdo. Todo lo que sea crítica a determinadas actuaciones, de acuerdo. Lo que sea manifestarse, todos nos hemos manifestado y algunos seguiremos haciéndolo, evidentemente, en la calle. La línea de pasar ya al plano personal, a otra serie de afecciones, yo creo que esa línea no se debe cruzar. Insisto, lo que hemos visto ahora yo creo que no cruza esa línea. Muchísimas gracias a los cuatro por este primer programa de la segunda temporada de Navarra en Abierto. Aquí les esperamos la noche de los miércoles a partir de las 10. Muy buenas noches a todos.